Carlos Rottenberg. Carlos, abrió la polémica hoy, una polémica que en realidad viene trayendo desde hace un tiempo. El programa de Tinelli, en realidad, por hacer hincapié en un programa, si se quiere, pero en realidad la televisión en sí misma. Pero lo cierto es que Carlos Rottenberg es una figura autorizada, es una persona muy respetada en el medio, empresario teatral y además productor televisivo años, sinónimo de Almuerzos con Mirta Legrand, pero no es el único producto televisivo que ha tenido al aire. Carlos, Federica te saluda, gracias por atendernos. Hola Federica, ¿cómo te va? Buenas tardes, querida. Un gusto escucharte, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, ¿eras consciente del lío que ibas a armar al escribir la carta y enviarla a los medios? No, mira, la palabra lío no es mi estilo justamente. Además, si bien lo más sencillo es ponerle nombre y apellido cuando uno habla de tinelización, que es un término que creo que es de Pepe Iliashev del año 2001, pero lo concreto es que la carta, por lo menos la primera parte, es consecuencia de otras cartas que escribí en el año 1998, que está publicado en el diario La Nación y Clarín de entonces, carta que también volví a publicar hace 3 años, que incluso me llevó algún dolor de cabeza con mi amiga Mirta Legrand, donde se discutía justamente para quién iba dirigida, y es la misma carta que en definitiva sostuve en privado cuando fui presidente de la CAPIT, la Cámara de Productoras de Televisión Independientes, y a la gente que conformaba la Cámara siempre planteaba lo mismo, que uno de los lineamientos tenía que ver con el mejoramiento de los contenidos en la tele, motivo por el cual después de 5 años y otros 2 de un segundo periodo presenté la renuncia indeclinable a la de televisión, no así la de teatro que llegó hace 6 años, y concretamente lo que me parece, como digo siempre, es que dije en aquel momento que autorregular los contenidos de la televisión es una de las maravillas que las productoras de televisión podían hacer y pueden hacer, y me parece además, como digo siempre, que fabricar contenidos masivos no es lo mismo que fabricar broches, como puse en la carta, y esto no va en desmedro de quienes fabriquen broches, simplemente para marcar una diferencia grande entre una corresponsabilidad empresaria que tiene el medio más masivo y excelente para mí, con gente proba, además que sabe hacer tele, y me parece que se corren algunos límites que lo diferencia además de, por ejemplo, el espectáculo o el espectador pagante, que se tiene que dirigir a una sala de espectáculos a ver algo, y donde tiene que movilizarse, donde tiene una restricción porque tiene costo ingresar, tiene otra restricción porque tiene que ver con una calificación para menores de los espectáculos. En cambio la tele no, la tele ingresa gratuitamente, en forma irrestricta, sin saber quién está del otro lado recibiendo el mensaje, donde no se están cumpliendo horarios para ciertos mensajes, o se repiten mensajes de un horario en otros horarios que no corresponden, y fundamentalmente, si me permiten, lo doy con una anécdota personal de mi trabajo. Yo hace 40 años exactos vendí mi primera entrada de cine, o sea que tengo unos cuantos años, no en televisión, pero sí en el espectáculo, y hace 37 vendí mi primera entrada de teatro. ¿Y cuál es la diferencia que noto? Que hace 35 años atrás se acercaba un papá y una mamá con un chico o una chica y me preguntaban en aquel momento que yo tenía 17, 18 años, cuáles eran los mejores profesores para estudiar teatro. Y hace 2 o 3 años me está pasando que las preguntas que me hacen los padres cuando se acercan a la oficina o me encuentro fortuitamente en la calle es cómo tiene que hacer mi hijo o mi hija para ser famoso. Entonces, mientras no querramos ver que cambiaron en 30 años, le cambió la pregunta, ¿cuáles eran los profesores para ser actor? Y hoy la pregunta es cómo tienen que ser para ser famosos, me parece que vamos por un camino que ni los licenciatarios, ni los programadores, ni los conductores, ni los productores de la televisión quieren para sus propias familias, y me parece que quienes somos dirigentes de algo, en este caso una cosa tan chiquita como es una rama del espectáculo, tenemos que decirlo si lo pensamos, y no es casual que la carta la escribí este lunes feriado, cuando en el día nos enteramos el caso de esta mujer que mataron en Perú después de un reality, y me pregunto, ya que no hay ningún psiquiatra que controle quiénes son las personas que participan en los entretenimientos de los realities que se dan en nuestro país, si estamos seguros y alguien puede firmar que algún día no nos levantemos y nos encontremos que alguna persona con un desequilibrio, que por supuesto no lo dio la televisión, sino que fue previo, terminó ocasionando un daño como este, por ejemplo, que vimos en Perú, y después nos pasamos en cadena nacional todos los programas rasgándonos las vestiduras
sobre por qué se llega a eso en la televisión y qué es la violencia que generamos. Carlos, querido Osvaldo Quiroga, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás? Escúchame, pensaba cuando estabas hablando y cuando leí la carta, que obviamente la comparto, nos conocemos hace muchos años plenamente, punto por punto. ¿Cuál es la responsabilidad también, dado que es un ambiente que además vos conocés muy bien, del empresario que maneja su pauta publicitaria únicamente de acuerdo al rating? Porque digamos claramente que si estos programas que tienen tanto rating bajaran 20 puntos su rating, saldrían de la televisión en 10 minutos. Es decir, que hay una responsabilidad también de los empresarios y de la sociedad que consume este tipo de contenidos. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que el debate sobre las pautas publicitarias lo tendría que hacer en todo caso alguna entidad que reúna a la gente, digamos, que pauta publicidad si es que les interesa en algo los contenidos de la tele. Pero yo creo que hay una cosa primaria, mucho más simple, y se lo pude marcar el otro día, porque en esto no hay discusión y lo digo en la carta. Yo creo que cuando se habla de Tinelli, por ejemplo, es uno de los conductores mejores que dio la televisión argentina, que no tiene nada que ver el oficio y cómo lo hace con lo que hace, que es otra cosa. Pero fíjate vos, que se lo decía a él, que la misma productora Ideas del Sur este año produjo un entretenimiento excelente para mi gusto por la pantalla de Canal 13, que fue Soñando por Cantar, un producto que nadie le quitó ningún mérito, que tuvo una audiencia altísima, que reunió las condiciones de entretenimiento familiar en un horario lógico para exhibirlo. Y mirá vos que es la misma productora. Por eso a mí me parece que no hay que personalizarlo, porque en realidad todos tenemos nuestras contradicciones. Nadie aquí está libre de decir, bueno, yo soy intachable y el otro no. Simplemente me parece que estos límites que uno le pide a partir de una licencia de todos los canales que son del Estado, todos son del Estado, y se concesionan a un permisionario a partir de ciertas reglas que tiene que cumplir, que son las que otorgan el pliego de condiciones para asumirlo. Y me parece en ese sentido que lo único que uno pide, en este caso yo como ciudadano, porque ustedes a mí me dan un poquito de bolilla y me dejan salir al aire a decirlo, pero yo me sentí un ciudadano más que, como estaba en cama justo porque había salido de una operación, escucho que desde ese lugar tan proclive a generar actos de violencia, me piden a mí como ciudadano que no la ejercite, y yo que no sé matar una mosca, digo, no, a mí no me podés pedir que no ejercite la violencia cuando yo no la ejercite nunca, y me lo piden desde ese lugar donde lo mínimo que pasa es, por ejemplo, que una cosa tan privada como hablar de lo que es el HIV, que ni el propio médico de ninguno de nosotros te permite hacer un análisis si no lo autorizás, termina siendo enrostrado durante semanas como un hecho de entretenimiento, y todo el país tiene que enterarse quién tiene SIDA y quién no tiene SIDA. A mí me parece que no hace falta llegar a pegarse para hablar de violencia, y a mí me parece que festejar una chica que se jacta y se convierte en ícono de cierta parte de la juventud, nada más que porque dice que no sabe en qué continente queda nuestro país, me parece que no es para reírse, porque en la escuela casi repetirías de grado por una cosa así. Y entonces son detalles que no son mínimos porque se van sumando y termina dando resultados como el que acabo de decir hace un momento, cuando se busca la fama en lugar de buscar el estudio, y termina dando también un límite que a mí me parece que vamos por un camino que está bueno cada tanto abrir alguna luz amarilla, porque hay gente, insisto, inteligente y de buena fe, que en la televisión también, por supuesto, que me parece que está bueno. Para ponerle humor, yo que siempre fui gordo, y lo podés ver en la pantalla porque ahí hay un cuadrito mío que lo veo a la izquierda, a mí me dijo el médico un día, si seguís comiendo, un día vas a pesar 160. Cada tanto tenés que ponerte una luz amarilla para comer menos, si querés más o menos no pasarte de los 100. Bueno, flaco no seré nunca, pero por lo menos trato de cuidarme. Esto es lo mismo. En definitiva, es una luz amarilla, si sirve para algo, para que no engorde tanto el paciente. Carlos, Mariana Carvajal te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes qué? Me generan muchas reflexiones tus palabras. Por un lado uno dice, ¿por qué estos programas generan tanto rating? Si muchos coincidimos en que es televisión basura, que no nos gusta, que no nos atrae. Esto por un lado. Y por el otro lado, ¿por qué crees que un personaje tan exitoso como Tinelli, como vos señalás, uno de los mejores conductores de la televisión,
que tiene mucho dinero, que ha triunfado, que ha hecho otros productos que también han resultado exitosos sin este formato, insiste con este formato bizarro que genera, que promueve la violencia de género muchas veces, que pone a las mujeres en un lugar como objetos sexuales, estupidizados. Digo, ¿por qué insistir con este formato y por qué a la vez genera tanto atractivo, evidentemente, por los números del rating? Mira, yo tratando de responderte desde lo que siento y personalizando un poco menos, no creo que sea peor que ver la cantidad de horas que, por ejemplo, Telefe nos llenó con Gran Hermano. Y como digo en la carta, yo no conozco mucha gente que tuviese ganas que a sus propios hijos estuviesen mostrándose, paviando en tiempo real, sin hacer nada, teniendo como mera valentía mostrarse sin pudor de esa manera por televisión. Quiero decirte, acá el tema no es por sacar a Tinelli del medio, porque lo pongo a Tinelli, pero me parece que aquí hay una cosa que es mucho más profunda que personalizarlo en un programa, porque es un todo, y en ese todo, yo te soy sincero, si en este momento yo te trato de hablar como puedo hablar en la vida real, pero empiezo a decir esto mismo, diciendo 6 malas palabras, yo estoy seguro que también es más atractivo, porque te llama la atención, porque de repente hay alguien que en este momento se aburre con lo que uno está diciendo y dice, pero este tipo está diciendo una mala palabra tras de otra. O sea, si querés empezamos a provocar rating. Si nos peleáramos, sí. ¿Cómo? Si nos peleáramos pasaría lo mismo. También, o sea, acá hay un tema también de decidir, que no solamente para la vida, si para la vida privada uno tiene una cierta conducta o quiere mantenerla, cuánto más cuando tenés que mostrarlo a través de una pantalla. Ahora, como digo en la carta, si vos para tu vida privada y en tu familia no le permitirías ciertas cosas, me encantaría tener la respuesta a vos, que no la tengo, y decir, ¿por qué sí lo permitís que lo hagan con otros en tu propia pantalla? Yo no lo termino de entender, pero bueno, es una respuesta que habrá que buscarla en un sociólogo y en un empresario de teatro, que es lo que soy yo. Carlos, José Natanson te saluda. Una pregunta que vos mencionaste al pasar al principio me parece crucial, que es, yo escuché alguna vez, no sé si era cierto, pero que en el Gran Hermano Francia, un programa equivalente, el Estado francés obligó a la televisión a cancelar las cámaras durante un par de horas para que la gente que estaba ahí expuesta en la casa tuviera intimidad, digamos, o privacidad. Y vos lo mencionaste al principio, ¿vos crees que esto debería haber algún tipo de regulación por parte del Estado o tiene que haber una autorregulación de los propios empresarios y actores del medio y la televisión, etcétera? Mira, yo no conozco el caso que planteás vos, pero yo lo que puedo dar fe de los años que estuve como presidente de la Cámara de Televisión fue que lo que planteábamos y estábamos de acuerdo es que el primer paso es la autorregulación, porque te insisto, ¿quién mejor conoce lo que es un producto televisivo que los propios productores? Entonces me parece que para no encajarle todos los problemas al Estado y para no tener que estar pidiéndole otra vez a un papá Estado que me venga a ayudar, ¿para qué? Si nosotros sabemos lo que son los límites, si nosotros sabemos perfectamente, el productor de televisión sabe, pero 20 veces sabe mejor que el Estado incluso, cuál es el límite. El límite, te reitero, lo pone un medio que parte de un sofisma, que es decir, que muestra la realidad. La tele no puede mostrar la realidad. La tele tiene la obligación de adelantarse a la realidad. La tele es como el médico que tiene que diagnosticarte antes que te mueras qué es lo que te está pasando. Me parece que la tele tiene una obligación ciudadana que es justamente generador de una dirección para un lado o para otro. No puede ponerse a la par. No puede la tele decir, porque hay muchos ladrones, que los hay, entonces, muchos en relación a los que tendría que haber, pero no muchos en relación a lo que es una ciudadanía, que la mayoría de gente es honesta y decente. Pero volviendo al tema del ladrón, si hay muchos ladrones, no podemos decir, entonces hagamos todos los programas cómo se roba, total, la ciudadanía tiene muchos ladrones. Claro. Nosotros tenemos que hacer, justamente, los medios más masivos tienen la obligación ciudadana de adelantarse y tener un discurso que sea pro la ciudadanía, tiene que ser a favor de la gente. Carlos Jáuregui, Martín Jáuregui, ¿cómo te va? Hola. ¿No crees que esto del minuto a minuto también tiene mucho que... Digo, te hablo desde el otro lado, que lo vemos, ¿no? Y esta cosa de que por ahí un señor que es muy interesante dura un minuto en la pantalla porque no mide, y que la gente, que el tipo que está del otro lado en la pantalla toma partido. Yo creo que en la Argentina es el único país del mundo donde se habla de rating, no los productores. La gente habla de rating, como si fuera un campeonato de fútbol. Sí, la gente habla de rating a partir del año 1991, que incluso hubo una revista especializada en el medio que se llamó Teleclick, de Editorial Atlántida,
que empezó a dar los ratings y empezó a mostrar cómo los canales de la competencia de su canal, que era Telefe, les iba mal, entre comillas, era para mostrar que Canal 9, que Canal 13 patinaban con los programas, y la misma industria generó la industria del rating. La gente no empezó por generación espontánea a hablar de rating, fue la gente de la industria, y la mejor prueba, y lo llevo a mi terreno, el del teatro, que estamos cansados de ver actores que porque un día le va bien en su teatro, salen al público a decirle que ellos van primeros y que llenan, y después, cuando les va mal, salen a decir por qué la gente habla de cómo le va a la gente en el teatro. O sea, acá la gente no es culpable de lo que recibe. Ahora, Carlos, una sola cosa muy breve. Volando, porque si no, Federica me cachetea siempre, termina el bloque y me pega. Yo le pego todos los cortes. Osvaldo. Pero no lo hago al aire, para que no crean que especulo con la violencia. Son los límites de lo privado y lo público, Federica. Carlos, algo parecido ocurre en la radio. Vos no mencionás la radio, pero la radio en cualquier horario, lo común y lo cotidiano es decir y contar cualquier barbaridad. O sea, no es solamente la televisión. Lo que hacen con el lenguaje ni te cuento en la radio, porque supongo que sabés de qué estoy hablando. Sí, por supuesto, pero te vuelvo a repetir, yo programo varias salas teatrales y también armo una grilla y digo que haya 3 espectáculos de comedia, 3 espectáculos dramáticos, 2 espectáculos y un espectáculo de revista, porque acá un tema importante para marcar, por lo menos yo no soy ningún pacato, y lo que estoy pidiendo es entretenimiento realmente para todos los gustos, como lo digo en la carta, el entretenimiento, la cultura, tiene que ser realmente heterogénea y no cerrarnos solamente para un grupo de elegidos que tienen que ver una cosa o tienen que ver otra. El tema es cómo distribuís esa programación. Te insisto, el teatro no es comparable porque no es masivo, pero en definitiva también es una grilla, y tampoco haría 15 espectáculos frívolos si la gente quiere ver cosas frívolas. O sea, tenés que saber que hay un público para consumir una revista, y hay un público que quiere ver una obra de Arthur Miller, y hay un público que quiere ver una comedia cómica, y me parece como en todo, los grises en estas cosas, los grises, no significa ser uno gris, los grises son muy buenos consejeros. Y acabo de dar un ejemplo en defensa de una productora, que es la de Tinelli, diciendo que este año hizo un programa de entretenimiento excelente, y hay que decirlo porque la única manera de poder avalar lo que a uno no le gusta, también es marcar lo que le parece que está bien, porque si no, tomamos actitudes o posiciones que son totalmente extremistas, y por lo menos no es mi estilo, porque como dije antes, si hay una cosa que yo en mi vida personal, por convicción y porque no sabría hacerlo de otra manera, con la que comulgo, es por la no violencia. Entonces, cuando a mí como ciudadano que estaba en una cama me dicen desde ese ring mediático armado con un elenco que justamente garantice que haya guerra, me dicen que yo sea el que cuide de la no violencia, digo, bueno, como ciudadano tengo derecho a responderlo. Después, si me dan bolilla o no para difundirla es otra cosa. Me congratulo por la cantidad de decenas, centenas de correos que tengo y llamadas de gente que dice, yo pienso lo mismo, pero como trabajo de, no sé, carnicero, no tengo cómo decirlo si no es en el seno de mi casa cuando cenamos a la noche. Carlos, ha sido un placer escucharte, comparto cada una de las líneas que leí de tu carta, coincido con Osvaldo en que es un placer sentirse también representado, y también es cierto que no hay que personalizar en una sola persona, creo que todos hacemos la tele, todos somos responsables, también cuando nos sentamos del otro lado y agarramos el control remoto. Es verdad, vos estás muy escotada para esta hora, ¿eh? Te mando besos, gracias. Un beso, chao. Un placer escucharte. Chao. Un gusto, la verdad que es un placer escuchar a una persona como Carlos Rottemar, y siempre agradable encontrárselo, la verdad que es y un tipo que tiene años en el medio, porque son muy pibe, muy chiquito. Sí. Y con una mirada realmente interesante, Sí, ¿no? sí, Alguien sí. que ha hecho tanta revista, Sí, que ha hecho y éxitos. ha hecho televisión, Y mucha televisión televisión también. muchísimo. Claro que sí. Bueno, vamos con músicos, señor. Sí, nos vamos a ir al corte con un éxito. Mirá qué curioso, ¿ves? Acá también hay una medición. Y es que este señor Vicentico, o Gabriel Copelo, vendió ya más de 120.000 discos de su última placa, Vicentico 5 o Vicentico, porque es un hitazo. Lo que pasa es que había mucha, ¿cómo decirlo? Se juntaron los Cadillac y dijeron, bueno, ya está, tocaron, hicieron sus giras, ¿y ahora qué? Y bueno, Vicentico volvió a su carrera solista. Había un poco de qué pasará, la gente iba a seguir queriendo Cadillac. No, exitazo, Vicentico, ahí lo tenés. Ahí está con Vale Bertuccelli, además, que es una de las sorpresas, en dos canciones le hace los coros, por decirlo, Su canta mujer, con ella. divina. Nada, un discazo, lo recomiendo. Vamos al corte, ¿querés? Vamos Dale. con esto. No
No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje.